¿qué tal? Bienvenidos a Faros en la Niebla. Muchos consideran que el arte y la fe deben tomar caminos distintos, pero quienes han optado por vivir una fe genuina tienen mucho en común con los artistas que de una manera auténtica buscan entender su existencia que con aquellos que solo buscan el consumo desenfrenado y los placeres ilimitados. ¿Existe una conexión real entre el arte y la fe? Para hablar sobre este tema interesante en Faros en la Niebla se encuentra con nosotros Emilio Hernández. Emilio es una de las figuras más representativas de la pintura vanguardista en nuestro país. Estamos contentos de que esté con nosotros aquí en Faros en la Niebla. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Emilio, tú como pintor de muchos años de trayectoria en nuestro país, ¿qué es el arte para ti? Porque se ha discutido mucho acerca de un concepto del arte, ¿no? Se ha hablado de manifiestos, de poéticas, pero nadie da pues en el clavo, ¿no? Sobre la definición del arte. ¿Para ti qué es el arte? Bueno, el arte es por naturaleza una expresión del mundo exterior o interior del artista, ¿no? Lo que él tiene adentro, su manera de ver las cosas, su visión de las cosas, su manera de entender la vida. Y entonces la expresa mediante un lenguaje visual estético, ya sea por la pintura o por la escritura, los que son novelistas, escritores, o por el teatro, o por la música. Es una expresión de la manera de ver y entender la vida que tiene un artista, pero es una expresión innata, instintiva, no tiene un propósito pedagógico necesariamente, sino es una necesidad. Siempre pienso que un artista es una persona que no puede hacer otra cosa que eso. Si una persona puede dejar el arte y dedicarse a otra cosa, no era propiamente un artista, ¿no? Que tenga la necesidad de expresarse. Es una compulsión natural de una persona. ¿Y el artista siempre busca entender la realidad a través del arte? Depende de lo que es la realidad, ¿no? Hay una realidad exterior que es la que vemos y el mundo en el que vivimos. Y siempre se supone, pero a veces haciendo un poco de literatura, de que el artista tiene respuestas que dar o es una especie de guía para entender la vida. Puede ser que en muchas maneras lo sea, ¿no? Algunos artistas muy inspiradores han habido que te permiten mirar las cosas de una manera distinta a partir de lo que ellos comunican. En todo caso, la realidad puede ser muy subjetiva, y la realidad del artista lo es, ¿no? Porque el artista se expresa a través de impulsos, de pensamientos que lo motivan y construye una realidad en sus obras que va acumulando o va expresando a veces de manera ordenada, otras de manera más expresiva, más instintiva, las cosas que él ve. Pero de alguna manera, por lo menos para el artista, es su realidad. Así es. Y si no solamente hablamos del aspecto estético, ¿el arte también es una expresión de nuestra espiritualidad? Bueno, se suele llamar espíritu en el mundo secular más bien al alma o al espíritu del hombre, esa parte inmaterial que es la vida interior del hombre. En ese sentido, esa espiritualidad del hombre, claro, es la que se expresa a través de su vocación. Pero cuando una persona es creyente, tiene una fe en Dios, entonces ese espíritu ya es un espíritu distinto, es una especie de vínculo que le permite comunicarse con Dios y acceder a la vida de Dios. Entonces, en ese sentido, un artista va a tener una inclinación distinta, nueva, al querer expresar esa novedad de vida en la suya, ¿no? Que es conocer la vida de Dios. Así que sí es una manera que puede expresar la espiritualidad tanto del artista secular como del artista que tiene fe. Acceder a Dios es algo
de repente raro entre el mundo artístico? Acabas de mencionar que cuando tú ya conoces a Dios es algo nuevo, novedoso y tratas de expresarlo. Sí. ¿Se escucha extraño entre los artistas eso? Bueno, es que el concepto de Dios es un concepto para muchos muy subjetivo, ¿no? La idea de Dios para la mayoría de personas es la idea que Él tiene de Dios. O sea, Dios en la práctica viene a ser una creación del concepto que el hombre tiene de Dios, como él piensa que debe ser a su manera. Y es una cosa que puede estimular, puede hacer bien a muchas personas, pero no trasciende mayormente en la vida de él, no lo transforma, no lo cambia en una persona nueva, con pensamientos, con sentimientos nuevos. En cambio, en el creyente sí, acceder a Dios es como que se abre de pronto un nivel de vida que nunca uno ha conocido, ¿no? Para mí, yo he sido ateo toda mi vida, ¿no? He sido ateo, me he burlado de Dios, he sido blasfemo, todo lo que un artista liberal puede ser. Aunque yo siempre fui una persona moderada, ¿no? Hasta cierto punto, sin embargo, menosprecié mucho las cosas de Dios. Cuando yo pude tener un acercamiento a Dios leyendo las Escrituras, realmente desperté una vida desconocida que nunca pude imaginar, una dimensión de la vida en que Dios deja de ser una idea y se convierte en una persona real, viva, con la que yo comencé a tener un contacto personal. Eso no lo puedo expresar porque parece una cosa ilusoria, abstracta o metafísica, ¿no? Pero en realidad la vida con Dios es una vida sencilla, natural, en la presencia y la compañía de ese Dios verdadero, ¿no? Y el mundo en el que estabas, sobre todo me imagino cuando eras joven y estabas en tus inicios en la pintura, ¿cómo era el concepto en ese mundo en el que te movías sobre Dios? ¿O no existía simplemente? Al comienzo, digamos, mi juventud secular, y digo secular antes de acercarme a Dios, en ese tiempo Dios no existía, francamente, para nadie, ¿no? No tenía interés de nadie porque el artista es el prototipo del hombre que quiere ser libre y que no tenga nada por encima de él, ¿no? Y pensar en Dios es admitir a alguien por encima tuyo, ¿no? En ese tiempo entonces Dios no existía para mí, ¿no? Pero alrededor de los años 70, 73, yo tuve un distanciamiento con la vida de la ciudad. Era la época de los cabellos largos y de la música, del festival de Woodstock y todo eso, que fue que fue cobrando una presencia en muchos grupos, no mucho acá, pero en otros lugares, ¿no? Estados Unidos, Europa. Y eso despertó para mí un interés realmente, ¿no? Por algunos postulados de libertad, de no depender de las cosas materiales. Y vivimos con mi esposa varios años inmersos en grupos de amigos, músicos, todo muy genuino, ¿eh? El concepto de esa vida, de lo que llamaban hippies, era muy distinto del que ahora se tiene, ¿no? Ahora se tiene un concepto relacionado con las drogas, con cosas de ese tipo, o con una actitud frívola, superficial, exhibicionista, ¿no? Para nosotros era una cosa totalmente en serio, ¿no? Entonces, en ese tiempo nosotros experimentamos una especie de preparación a la desaprensión por las cosas materiales, que nos hizo mucho bien. No tiene nada que ver con lo que Dios me presenta, pero sí era parte de la filosofía de la gente de esos tiempos. Nos ayudó a desprendernos de los valores materiales, del afán por el dinero y buscar la vida pasible. Eso nos ayudó mucho, y entonces la noción de Dios seguía siendo
una noción filosófica, espiritual de alguna manera concebida así, pero era más bien una cuestión acorde con la misma noción del hombre de su espiritualidad como una cosa propia, personal, que no tiene que ver con nadie que esté más allá de uno mismo, ¿no? Pero de alguna manera buscaban la verdad, ser auténticos en esta verdad que no la encontraban. Claro, para nosotros esa era la motivación realmente, ¿no? Buscar una vida verdadera. Nuestro propósito en esos tiempos era ser genuinos sobre todas las cosas, íntegros, que lo que pensáramos y dijéramos correspondiera a lo que éramos verdaderamente. Fue un tiempo muy rico en esas nociones de la vida para muchas personas, ¿no? Que teníamos amigos de mucha calidad, de mucha profundidad como personas, y eso sí fue verdad, fue positivo, muy sólido para nosotros. Pero era una cosa de esta vida, de este tiempo, y no pasaba más allá de eso. Sí, pues siempre hay un pero, ¿no? Entonces Sí, eso no te sí. satisfacía personalmente, ¿no? Sí. O sea, había una búsqueda todavía en tu interior. Es que en ese tiempo había una mezcla más bien orientada hacia el hinduismo, a Krishna, todas esas cosas, filosofías, metafísicas, que más bien estimulaban los paseos por la mente, no por una realidad que esté más allá de uno mismo. ¿En qué momento tuviste ese cambio, ¿no? Que decidiste dejar este estilo de vida? En el año 73, más o menos, conocimos a un amigo, teníamos un amigo colombiano, poeta, a quien apreciábamos mucho, que nos habló de la Biblia. Él era poeta, un excelente poeta, y entonces leía los salmos, y los salmos tienen, con su lenguaje poético, le resultaba muy inspirador. Entonces él leía los salmos, pero hablaba de Cristo también. Él andaba por las calles escribiendo en las paredes acerca de Cristo. Él usaba la palabra Cristo como un emblema para él, pero era una posición, digamos, romántica, más bien filosófica, social, hasta cierto punto, porque esa era la vida de esas personas, pero no era realmente acerca de un Dios que se hubiera mostrado a él por las Escrituras. Él en realidad no era creyente, pero hablaba de Cristo. Y hablaba de Cristo como algo que él mismo, que lo representaba a él, ¿no? Pero desde que él nos habló de Cristo y de la Biblia, comenzamos a leer con mi esposa y a leer en nuestra casa la Biblia, una Biblia que había estado guardada, empolvada en algún rincón de nuestro estante, y fue para nosotros realmente una revelación. Comenzamos a leer los dos y realmente creímos casi inmediatamente que eso era algo que tenía sentido. Y leímos sin darnos cuenta mucho de lo que estaba pasando. Pero esa fue la apertura a nuestra relación con Dios. Entonces en ese tiempo viajé yo a Santiago a un concierto de unos amigos músicos, los Jaivas, que tocaban allá en un festival junto con un grupo peruano que eran amigos nuestros, y yo me acuerdo que en ese tiempo les hablé a muchos del Señor y de Cristo, ¿no? Yo estaba con un pie en el Evangelio y otro pie en los conciertos y en la música de ese tiempo, pero tuve esa compulsión de hablar, y ahí comenzó mi despertar a algo que estaba más allá de simplemente una experiencia personal. Regresamos a Lima, unos amigos de Santiago vinieron a Lima a vivir con nosotros y nos fuimos a vivir al campo, a Cusco, como escapando un poco de lo que consideramos el mundo, relacionándolo con la ciudad, ¿no? A una comunidad, creo, ¿no? No, nosotros dos familias, nosotros dos matrimonios con dos de nuestros hijos, nos fuimos a vivir a Cusco, a un caserío. Cerca de Urubamba, a 3 kilómetros de Urubamba, y ahí leímos y leímos y leímos, y en una avenida Lima, en que estuvimos alojados en la casa de mis padres, me acuerdo, en octubre del año 73,
pasamos todo el mes leyendo la Biblia, casi sin movernos de la casa. Y gastamos totalmente a la página de ese libro, y creo que ese fue el tiempo real de nuestra conversión ya consciente, de comenzar a despertar a la necesidad de que nuestras vidas les pertenecieran a Dios. Fue el mismo tiempo exactamente, octubre del 73, en el que a unas cuadras de la casa de mis padres estaba comenzando un movimiento de Lima al encuentro con Dios. En ese mismo mes que esas iglesias oraban por la conversión de muchos en Lima, a 6, 7 cuadras, nosotros realmente nos estábamos convirtiendo. Ese fue el comienzo de nuestra experiencia de conversión a partir del año 73. ¿Y cómo la Biblia ha sido una fuente de inspiración para tus obras, ya como creyente? Bueno, por muchas maneras, ¿no? Por los temas de las Escrituras, sobre la vida personal, sobre la integridad, la fidelidad, la verdad, el amor a Dios. Y entonces los personajes de las Escrituras muchas veces fueron una manera de tomarlos como temas simbólicamente, utilizando los contextos de la época, escenas que expresaran de alguna manera las vivencias narradas en las Escrituras. Comenzó un poco así, ¿no? Pero más bien manteniendo nuestra misma pintura. Yo pintaba mucho bodegones, naturalezas muertas. Entonces me acuerdo que comencé a pintar motivos caseros, cotidianos, una Biblia con un farol, con una lámpara de aceite encendida y cosas de ese tipo. Y la escritura comenzó a inspirarme ya no hacia las cosas solamente visuales, contraculturales, que eran nuestro estilo de pintar, porque en la pintura, más bien con el grupo con el que pintábamos, estábamos como tratando de tomar otros caminos distintos a la pintura peruana de ese entonces, que era muy convencional, decorativa, elitista, y a pintar cosas más bien distintas que rompieran con esos esquemas. Entonces yo dirigí esas cosas a hacer alusiones a Dios en textos bíblicos o en reportajes que en ese tiempo me podían hacer, en los que yo no hablaba casi nada de pintura, sino solo del Señor. Emilio, vemos en realidad que la cultura de la modernidad ha borrado toda huella de la presencia de Dios en el mundo. ¿Cómo crees que esto afecta al arte? Bueno, este mundo postmoderno es un mundo que tiene poco interés en realidad en la vida personal, en la individualidad. Más bien está interesado en el rechazo al racionalismo. Es como un regreso, de alguna manera, a un concepto más tribal de la vida, ¿no? Y más dirigido a la exaltación de la persona, de la individualidad. Es un mundo sin interés en los demás, ¿no? Cada persona, mediante los teléfonos celulares, se ha aislado de la vida, ¿no? Es el tiempo de las comunicaciones en que el hombre está más solo y más distante que nunca, ¿no? No tiene ningún interés, ¿no? En las épocas antiguas, la pintura por muchos años fue de temas religiosos, en el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto porque era la Iglesia Católica la que, encargaba a los grandes artistas de esas épocas pinturas con los temas religiosos, ¿no? Y gradualmente eso fue cambiando. Y en nuestros tiempos prácticamente ya la fe y los temas relativos a la espiritualidad y a Dios no existen, están acabados, ¿no? Más bien ahora hay una exaltación de la libertad, de la independencia, del transgredir toda norma ética, en lo posible darle categoría de naturalidad y de valor verdadero a las cosas que antes podían haber sido consideradas con rechazo por las personas, ¿no? Estoy pensando particularmente en un par de pintores, de artistas muy famosos, muy buenos pintores que hay actualmente, cuyos temas son muy procaces, ¿no? y
hasta obsceno realmente, ¿no es cierto? No de la manera vulgar, pero peor, de una manera muy sutil, ¿no? Entonces pintan temas que son desagradables. Hay uno de ellos, por lo menos, que es un gran pintor, en realidad es un gran pintor de la fealdad, ¿no? Pinta cosas confusas, mezcladas, pero que expresan realidades procaces, como te decía, ¿no? Entonces, la espiritualidad revela la naturaleza de estos tiempos, ¿no? Siempre se ha dicho, y es una realidad, que el arte hace un diagnóstico de la vida de la sociedad, y siempre ha sido así, ¿no? Los artistas, no sé, siguiendo delante, detrás, o simplemente experimentando sus tiempos, siempre han sido una especie de barómetro de la realidad del hombre, espiritual, moral, intelectual, y sin duda estos tiempos son de ese tipo. Tiempos en donde tú crees que los artistas, como antiguamente podemos evaluar, han buscado trascendencia. Hoy en día, ¿cómo ves ese concepto? Y también quería preguntarte si tú sientes que los artistas, o por qué sienten, ¿no?, los artistas este propósito de buscar trascendencia en ellos mismos y en sus obras. Bueno, yo creo que un poco la naturaleza misma del carácter del artista hace que tenga una experiencia de vida muy propia, no muy común. Sumado a esto, en realidad de la fama, de la dimensión que el arte ha adquirido por medio de los museos, los libros, las exposiciones, ha creado especie de mitos sobre la vida y de personas que han llegado a ser muy famosas, ¿no? Entonces, en pocos ámbitos de la vida, como en lo del arte, hay personas excepcionales que todo el mundo conoce, ¿no? Casi todo el mundo sabe quién es Van Gogh, quién fue Picasso, quién fue Beethoven, quién fue Johann Sebastian Bach. Entonces el arte trasciende los tiempos porque tiene un carácter particular que enriquece generación tras generación en los casos de los grandes artistas, ¿no? Y yo creo que eso ha dado lugar a una especie de ilusión en el artista de trascender, de que su nombre permanezca a través de las épocas. Y eso en realidad no lo va a lograr el artista por sí, sino los demás que vean lo que él hace, ¿no? Tú dijiste ahora que has visto arte basado en la fealdad, ¿no? Un poco hablando sobre lo que está reflejando este mundo, ¿no? Pero ¿tú crees que se puede encontrar belleza e inspiración en la fe cristiana? Mira, a través del arte también podemos relacionarlo. Absolutamente, ¿no? Yo creo que, bueno, depende del artista, ¿no? Si un artista es creyente, va a expresar lo que para él es belleza, lo que para él es importante. Estos artistas a los que mencioné, expresan en realidad lo que para ellos es importante, su estilo de vida, su noción de la vida, sus liberalidades. Pero una persona que sabe que hay un Dios, que ha descubierto la realidad desconocida para la mayoría de que realmente hay un Dios y que no es una creación del hombre, sino es una relación más bien de criatura a creador, entonces descubren un nivel de belleza que está por encima de todas las bellezas que uno pueda conocer en esta vida, ¿no? La belleza de la palabra de Dios, de la creación en sus propósitos originales, la belleza que es resultado de una mente, un corazón que son limpiados de toda la escoria que el mundo te comunica día a día. De todas maneras va a buscar limpiar su trabajo también. Entonces yo creo que en la vida, para un artista cristiano, haga lo que haga dentro del arte, siempre va a haber un mundo inagotable de inspiración, de belleza, de conceptos enaltecedores, limpios, nobles, no mojigatos ni cucufatos, eso es otra cosa, ¿no? Sino con inteligencia y con profundidad verdaderas, ¿no?
porque para mí realmente desde que yo he conocido al Señor he visto que allí está la verdadera inteligencia que el hombre siempre ha buscado en sí mismo, ¿no? Pero por miles de razones es perturbada por la vanidad, por sus egocentrismos, en fin, pero de que haya belleza como inspiración infinita. Qué lindo es. Y Emilio, entonces podemos concluir diciendo que sí hay una relación entre el arte y la fe. Yo creo que sí, porque de todas maneras, porque Dios es el creador por excelencia. Si el hombre tiene la capacidad de crear, de construir en su interior, en su mente, mundos que luego exprese y que puedan ser obras realmente valiosas, es porque Dios le ha comunicado esa capacidad. Entonces, fundamentalmente al entrar en relación con el creador por excelencia, el creador que hay en el hombre puede alcanzar niveles que antes no había alcanzado, ¿no? Limpiado de todo lo que más bien no hace mucho bien, sino más bien hace que el hombre siga dando círculos viciosos sobre sí mismo, lo cual es la causa de que el mundo esté como está. Muchas gracias, Emilio, por esta entrevista. Ha sido muy inspiradora. Gracias. Y realmente se aprende mucho a través de personas como tú, porque podemos ver entonces que sí existe una conexión de la fe cristiana en el mundo del arte y tenemos muchas maneras de expresar la belleza cristiana, ¿no? Que es en Cristo. Muchas gracias, Emilio, gracias a ti, por esta entrevista. Ha sido Emilio Hernández, pintor vanguardista bastante reconocido en nuestro país, quien ha estado con nosotros en este podcast Faros en la Niebla. Nosotros nos despedimos e invitarlos a que sigan nuestras redes sociales en Morita TV Oficial. Suscríbanse, compartan, denle like a estos podcasts, estos contenidos que estamos haciendo. Y con nosotros nos vamos a ver en el siguiente episodio de Faros en la Niebla. Hasta pronto.